Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a aprender los usos y diferencias entre las preposiciones por y para. En la descripción puedes encontrar un enlace para descargar un documento con esta clase. ¡Empezamos! Es importante decir que ambas preposiciones se usan solas o con expresiones. En primer lugar tenemos por. Esta se usa para expresar causa o razón. Por ti yo decidí estudiar español. Tiempo, como duración de tiempo o un momento del día. Trabajé por 10 horas ayer. Yo siempre corro por la mañana. Intercambio. Yo te puedo dar 20 euros por tus billetes. Medio de transporte o comunicación. Cada año viajo por avión. Localización aproximada. Tú vives por el centro. Medida. En el mercado venden las patatas por kilogramo. Tu jefe te paga por hora. Con el significado de a través de. Nosotros caminamos por el parque. Algunas expresiones con por son, por ejemplo, por fin, por lo general, por esto, por supuesto. La preposición para se usa en los siguientes casos. Para expresar propósito de una acción. Yo estudio español para hablar con los españoles. Fecha límite. Necesito terminar el trabajo para mañana. Destino de una dirección. Vamos para el Caribe en el verano. Destinatario de una acción. Este regalo es para ti. Opinión. Para mí tú eres increíble. Uso de algo. El vino es para beber y la paella para comer. Algunas frases con para son: para siempre. No estar para bromas. Para colmo. Ahora trata de practicar con las siguientes oraciones. Ellos estudian mucho para ser doctores. La tranvía pasa por el centro de la ciudad. Ayer nosotros salimos para México. Muy bien hecho. Esperamos que te haya gustado la lección. Escribe en los comentarios si hay otros usos que conoces. Continúa con la práctica del español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. Muchas gracias y adiós.